Vivimos en un mundo que está difícil, un mundo en el cual a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y hoy todo es relativo, todo es relativo. Las personas hablan de libertades, todos quieren tener libertades, pero y estas libertades muchas veces dicen, bueno, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Al fin y al cabo es mi cuerpo. Y que hay que vivir lo más que se puede. Vivir la vida, le dicen a uno. Porque solo una vida vas a tener. Y si no la aprovechas, te va a ir mal. Y cada quien anda viendo cómo justifica su actuación. Y lo peor del caso es que muchas veces tratan de justificar sus actuaciones a través de la palabra de Dios, mencionando a Dios e invocando a Dios y pidiéndole a Dios. En la historia del cristianismo encontramos una serie de herejías y hemos encontrado diferentes tipos de herejías en todo lo que es la historia del cristianismo. En el siglo I, en el siglo II, una de estas herejías tenía que ver con una persona que se llamaba Ario, que una teología arriana se le llama, que cuestionaba la divinidad de Cristo. O sea, el centro de atención siempre ha sido Jesucristo. Este Arrio cuestionaba realmente que Jesucristo fuera Dios y cuestionaba su divinidad. Sostenía que Jesús y el Espíritu Santo fueron creados por Dios para redención de los hombres. Él no creía que Dios era desde antes de la creación del mundo, o sea, Jesucristo era de antes de la creación del mundo. Él decía que Jesucristo y el Espíritu Santo fueron creados por Dios Padre. Por lo tanto, no concebía la Trinidad, que es uno de los pilares fundamentales que nosotros como creyentes debemos de sostener. Otras corrientes doctrinales que se generaron también fueron el docetismo. Los docetistas, el docetismo significa parecer. Ellos sostenían que Cristo solo parecía tener un cuerpo, ¿verdad?, que era un fantasma y no un hombre en lo más mínimo, sino que era prácticamente un fantasma, olvidando lo que el apóstol Juan decía, que el verbo se hizo carne. Para él, para los docetistas, era algo aparente. Creían en su divinidad, pero negaron su encarnación. Ellos creían que Jesucristo sí tenía una parte divina, aparente divina, pero básicamente negaron su encarnación. Luego surgieron los gnosticismos, que significa conocimiento. Los gnósticos también negaban la encarnación y concebían a Cristo como un fantasma. Los gnósticos consideraban el alma también como parte de una chispa divina, que el alma se entraba al cuerpo, pero el cuerpo era atrapado, o sea, era la cárcel del alma, y el alma era lo material, y lo material era malo. Y el cuerpo, precisamente, el cuerpo es el que peca. Entonces usted podía pecar con su cuerpo, pero su alma se mantenía pura. Eso era algo que ellos siempre decían en el gnosticismo, que lo que peca es la carne, y que el alma, que es el espíritu, ¿verdad?, que es la chispa divina que está en nosotros, está apresada dentro del cuerpo malo que tenemos, y por eso ellos tampoco creían mucho en la resurrección, porque decían, bueno, cuando se libera el alma, que uno muere, ¿cómo va a volver a una resurrección? A volver a estar encerrada. Por lo tanto, ellos tampoco creían en lo que es la resurrección de Cristo. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y vemos en 1 de Juan 4, 1, 3, tenemos un gran mensaje, una gran enseñanza. Yo los invito a que veamos. Dice la palabra de Dios en Juan 4, versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí hay algo sumamente importante que deberían de marcar, que dice: no creáis a todo espíritu. O sea, nosotros no debemos de creerle a un espíritu. Dice, sino probar los espíritus. O sea, lo que nosotros debemos de hacer es probar si esos espíritus están dando una sana doctrina conforme a la palabra de Dios. El versículo 2 nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Vean qué interesante, en esto debemos de conocer el Espíritu de Dios, o sea, si es de Dios. Y dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto significa claramente que cuando nosotros vamos a probar a alguien que nos diga, como andan mucha gente diciendo, y que le tocan a la puerta y le quieren hablar de Jesucristo, y le dice: pero mire, yo soy cristiano, yo también soy cristiano, si nosotros creemos en Jesucristo. Sí, pero pueden creer, pero no creen que Jesucristo es Dios. Entonces dice precisamente el apóstol: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es Dios, es de Dios. Dice. El que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Eso significa que cuando alguien le pregunte, o cuando llegue alguien a su casa, o alguien le empiece a hablar de Jesucristo y él no cree que Jesucristo es Dios, entonces a esa persona nosotros debemos precisamente probarla si realmente cree que Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es Dios. Y todo espíritu, dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Debemos de estar muy pendientes de nuestra fe. Debemos de ser cuidadosos con las personas que nos hablan y nos dicen. Por eso es que el apóstol nos habla de que los probemos si lo que dicen realmente es del Espíritu de Dios. Por eso es que hemos estado meditando mucho sobre cuáles son los pilares de nuestra fe. Y decíamos que la base fundamental y por lo cual ha habido muchas discusiones están en Cristo. Y ya decíamos y meditábamos precisamente en Juan 1 que Jesucristo es Dios, porque dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también dice que y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso significa que Dios habitó entre nosotros y que fue hecho carne. Y Dios, Jesucristo, convivió con cada uno de nosotros en su época. Él comió, Él se entristeció, Jesucristo lloró. O sea, Él tenía sentimientos humanos porque fue hecho hombre. Ya decíamos en nuestras meditaciones que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero hay algo muy fundamental, que ha sido su obediencia, decía, hasta la muerte en cruz. Y la muerte es una parte fundamental para nosotros los creyentes, la muerte en Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque la muerte representa realmente ese sacrificio a través del cual nosotros tenemos vida eterna. En Filipenses 2, 5, 8 encontramos que dice que, y estando en esa condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús murió para que nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Tenía Él que morir por nuestros pecados. Jesús murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Jesucristo es el vicario, es el sustituto.
es el que me sustituyó a mí en la cruz y murió por mí. Y esto es lo que hizo, fue de que Dios, que ya no nos veía porque había dado la espalda a través del pecado de Adán, nos volteara a ver a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros, cuando volteamos a ver a Dios y a Jesucristo, porque Él fue el sustituto, el vicario. Y Jesucristo, dice la palabra, fue propiciatorio. Este término de propiciatorio es aquel que significa aplacar la ira de Dios. A través de Jesucristo aplacó la ira de Dios que tenía por nosotros como pecadores. Ahora tenemos abiertas las puertas para poder llegar ante su trono, ¿verdad? Por lo tanto, la muerte de Cristo, en 1 Corintios 1, 22 y 23, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es lo que la gente pide ahora? Toda la gente anda pidiendo milagros. Toda la gente anda pidiendo cosas de ver. Al igual que en la época anterior. Jesucristo hablaba con ellos, pero no le creían lo que Cristo les decía. Ellos pedían señales. Ellos pedían las señales de que el cielo se ocultara. Cosas extremadamente complicadas, que Jesucristo las podía hacer. Pero eso es lo que buscaban. ¿Y nosotros qué andamos buscando? Pero ¿qué es lo que nos dice también en Corintios? Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo. Y predicamos a Cristo crucificado. Esa es nuestra predicación. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Por lo tanto, esa crucifixión, la muerte y la resurrección, que es otro aspecto fundamental de nuestra fe, el creer en la resurrección, porque dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y nosotros no podemos realmente creer, porque sería vana nuestra fe. Por lo tanto, si buscamos 2 Timoteo 4, 1 al 5, les invito a que lo busquemos. 2 Timoteo 4, 1 al 5, nos dice algo sumamente importante. Nos dice la palabra de Dios, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que se predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción y haz obra de evangelismo y cumple tu misión. Ese es un mandato que nosotros tenemos. Hagamos obras de evangelismo, prediquemos precisamente la muerte de Jesucristo y hagamos evangelismo. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por que tú nos muestras, Señor, a través de tu palabra, lo que tú quieres que nosotros hagamos como iglesia. Señor, bendícenos y guárdanos de todo peligro, Señor. Guárdanos de cualquier herejía, Señor, que pueda a cambiar nuestra mente y reorientarla a otro lado que es distinto a lo que tú quieres. Permite que podamos ser luz a muchas naciones, Señor. En el nombre de Cristo, amén.